frase que se dice popularmente, del dicho al hecho, que es, hay mucho trecho. Acabamos de cantar que su palabra es todo para mí, que su palabra aumenta mi fe. Y es interesante que si hay un elemento que el enemigo más ataca es la palabra de Dios. Y indudablemente al mensajero. Es difícil de pensar, porque es imposible que exista una vida cristiana sin la palabra de Dios. Yo no puedo tener a Cristo sin tener su palabra. O sea que el creyente y la palabra de Dios es algo indivisible, es algo imposible de separar. Obviamente que sí puede ser que exista, pero eso produciría un problema en el calificativo del creyente, no en que sea un creyente o no. O sea que pueden decir, este es un creyente que no obedece la palabra de Dios. Ahora, indudablemente es interesante muchas cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, y también podríamos ver en esta mañana muchísimas cosas en cuanto a la palabra de Dios a través de los tiempos. Nosotros creo que vivimos en el tiempo donde la forma por la cual somos debilitados no es por ausencia de palabra de Dios, sino por la superabundancia de versiones y tipos. Estaba buscando en internet y hay 53 versiones de la Biblia en español. 53. Tengo ahí toda la lista. Algunas me sorprenden, porque está la Biblia del Evangelista, la Biblia del ama de casa. Yo no sé si en el medio hay una receta de Doña Petrona. La Biblia para el maestro de la escuela dominical. O sea que ahora yo obviamente no las leí todas, pero supongo que en poco tiempo van a aparecer más. Pero es indudable de que cuando nos referimos a la palabra de Dios, tenemos que referirnos a este libro que transformó nuestras vidas y entender que este es el único medio de comunicación entre Dios y los hombres. Tengo que en Argentina hay 40.875.900 cuentas de celulares. 40.875.900 celulares. La comunicación entre nosotros. Ahora quiero decirte algo, que para comunicarte con Dios solo hay una línea. No hay más. No hay más. Ahora, lo que pasa es que cuando yo empiezo a tomar esto no como elemento de comunicación con Dios, como Dios me habla y como yo debo responder, cuando empieza a ser un libro más en mi biblioteca, cuando empieza a ser nada más y nada menos de algo que tengo que lograr que sea atractivo para que hacerlo fácil cumplir, entonces al pecado vamos a llamarlo error. Y donde todos los lugares que aparece pecado, cambiémoslo, coloquemos error. Deja de ser la palabra de Dios, sino llega a ser algo que decidió el hombre transformar para poder seguir, en cierta forma, con su tibieza. Cuando nosotros estudiamos y vemos, estuve leyendo cosas interesantes. Por ejemplo, Spurgeon dijo, ¿no utilizas la palabra para predicar? Entonces vete a tu casa hasta que decidas hacerlo. O sea, estás
predicando y no estás usando la palabra de Dios, andate a tu casa. Estás diciendo cualquier cosa, menos los designios de Dios, menos lo que Dios quiere decir. Un misionero en Oriente decía que cuando tomaba en sus manos el Corán, debía tomar 4 pasos. En primer lugar, debía apoyar el Corán en su corazón. En segundo lugar, debía besarlo. En tercer lugar, lo debía apoyar en su cabeza. Y después, levantándolo, tenía que decir 3 veces, Alá, Alá, Alá. Y él escribía, hoy cuando me tiemblan las piernas al tener la Biblia entre mis manos, me desespera cómo se tratan y se la minimiza, no respetándola como la palabra de Dios. La única manera que Dios me habla con dulzura y con amor. ¿Qué diferencia, no es cierto? La tenemos de lado, la descuidamos. Es una herramienta, es una voz, es una voz. Aquí está el corazón de nuestro Dios. Acá está el designio de Dios. Acá está el mensaje de Dios. Y realmente hablar sobre el tema, el misionero y la palabra de Dios, es también el creyente y la palabra de Dios. Porque todo creyente tiene una misión y se entiende que si en Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo voy a saber lo que Dios preparó de antemano si no leo la palabra de Dios? Es interesante cómo nos olvidamos lo que costó que yo tuviese este bendita voz de Dios en mi mano. Y tengo acá algunos ejemplos de los que pasaron con los primeros cristianos. Jacobo murió decapitado por orden de Herodes. Andrés fue crucificado en Mesopotamia. Marcos murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en una fiesta dedicada a su ídolo Máximo. Santiago, hijo de Zebedeo, fue decapitado en Jerusalén por orden de Agripa. Juan, en un momento, fue hervido en un caldero con aceite, de la cual fue rescatado, para después fue sentenciado en Patmos y murió como anciano en Turquía. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después crucificado en Asia Menor en el año 54. Bartolomé fue misionero en la India, tradujo el Evangelio al hindú y murió crucificado. Tomás, llamado Dídimo, predicó en la India y murió atravesado por una lanza. Lucas, el médico amado, fue colgado de una rama de olivo en Grecia. Mateo fue muerto por lanzas en Etiopía en el año 60. Matías fue apedreado en Jerusalén y luego decapitados. Todos estos personajes murieron por obedecer la palabra de Dios. Y tenían una relación tan estrecha que ellos no se suicidaron. Ellos vivieron la palabra de Dios de tal forma que murieron por la palabra de Dios. Porque Dios no quiere que todos nosotros de acá salgamos con espíritu de mártires para morir para Cristo. Dios quiere que todos nosotros salgamos de este lugar para vivir para Cristo. Y después que el Señor disponga cómo es que quiere llevarnos.
Y es interesante de que muchas veces estos conceptos corren alrededor nuestro y se va trastornando las cosas. Yo siempre digo que doy gracias a Dios que no soy de la generación actual. Pero en la actualidad, al tener la palabra de Dios en el celular, podés interrumpir una comunicación con Dios para responder un mensaje de texto de Mongolia. Porque estás leyendo la palabra de Dios en el celular y te aparece un mensaje de Mongolia y vos dejás al cielo y te dirigís a Mongolia. No tengo nada contra los mongoles, pero ustedes se imaginarán por qué uso ese país. Mi pregunta es, cuando vos estás hablando con alguien y otro te interrumpe, ¿te molesta? Yo conozco personas que uno está hablando con alguien y se mete sin importarle y de repente, ¿viste? Es una cuña en el medio de la conversación, se terminó todo. O sea, yo puedo estar en comunicación con Dios y de repente cortarla y dejar la eternidad para volver a la temporalidad y cualquier situación que surja de esa comunicación terrena hace que me olvide que estaba en comunicación con Dios. Todo postergado. Me olvidé. Me olvidé, Señor, que estaba hablando contigo, que estaba escuchando tu voz, que había decidido preguntarme qué debo aplicarlo a mi vida, que había decidido que hoy no iba a ser igual que ayer. Y fui absolutamente desviado de la razón y el motivo por el cual estaba en ese lugar. Por eso yo, a modo de sugerencia, le sugiero, nunca tomes otra comunicación cuando estás comunicándote con el cielo. Nunca. Entonces, querido, trata de que al cielo no vayas en zona virtual. Yo me acuerdo de una creyente en el pueblo, una ancianita, que me decía, Dan, cuando abras la Biblia a la mañana y le pidas al Señor que le hables, mientras le pedís a Dios que hable, acariciá la palabra de Dios. Así sentís en tus dedos la caricia de la voz de Dios. Y ella lo hacía, y yo me acuerdo cuando la iba a visitar, cómo yo la espiaba cuando orábamos, y ella estaba acariciando la palabra de Dios. Es la Biblia, para mí, un tesoro. Aquí lo cantamos tantas veces. Y doy gracias a Dios por esta canción que escribió Charlie, porque realmente es la verdad absoluta. Pero sí, entonces, ya tratando de ir rápidamente al estudio, vamos a basarnos prioritariamente en Romanos, capítulo 10. Y vamos del versículo 10 al 17. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, fíjense en qué interesante, está hablando y aparece acá en el castellano, ponen en mayúscula, la Escritura dice, y es como si dice, si la Escritura dice, pará la oreja, presta atención, porque es Dios dice. No es la escritura de hombre, es el designio de Dios. Es la palabra revelada e inspirada por Dios. Es la autoridad absoluta, verbal y plenamente. Es la palabra de Dios. Y dice, la Escritura dice,
todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Todo esto dice la Escritura, ¿no? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán con aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestros anuncios? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pasaje impresionante. Pasaje impresionante que contiene algo que se llama algo único. Algo único. Y es interesante cómo la Biblia empieza a marcar claramente este concepto. Y nos dice, en primer lugar, que la Biblia es la única autoridad. Es la única autoridad. No es compartida con ningún hombre, con ninguna institución, con nadie. Es la única autoridad. Segunda Timoteo 3:16 conocemos muy bien, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es única como autoridad. Esta palabra no cambia en su autoridad. Y quiero remarcar este concepto, porque cuando hay una autoridad, existe obediencia o desacato. Cuando existe una palabra de autoridad, no es que tengo que considerar lo que dice la autoridad. Es mi deber obedecer lo que dice la autoridad. Y al decir que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y realmente doy gracias a Dios por hombres de Dios a través de toda la historia que asumieron que es la única autoridad. En este tiempo se está recordando los 500 años que Lutero clavó lo que clavó allá en Alemania. Pero es interesante que en más de una de las presentaciones que se hicieron, parecería que la iglesia empezó hace 500 años. Y yo, de acuerdo a la Biblia, tengo entendido que empezó unos cuantitos, 1400 años antes. Y que realmente sí, hace 500 años, gracias a Dios, que ante la apostasía total en que se encontraba la iglesia, se levantaron hombres para producir la reforma. Pero quiero decirte también que después de que lo hizo 500 años, se empezaron a pelear entre ellos. Y gracias a Dios que la iglesia había empezado antes. ¿Cuándo empezó? Cuando personas empezaron a obedecer la autoridad de la palabra de Dios como el único libro de Dios. La única forma de comunicarse con Dios es la autoridad única. En segundo lugar, es el alimento único. Lucas 4:4 dice, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Fíjate, ¿se acuerdan en ese momento de la tentación del Señor? Jesús le respondió a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Qué hermoso que es. El que Dios dijo, no va a sobrevivir el hombre, el creyente, solo con pan,
si no tiene la palabra de Dios. Si no tiene la palabra de Dios. Es el alimento único, único. Creo que hay un poco de bulimia y anorexia con la palabra de Dios. Algunos no tienen hambre, directamente no la comen. Otros la comen y la vomitan para desobedecerla. Cuando la Biblia dice el único alimento es el pan y la palabra de Dios. Si no, vas a ser famélico, vas a estar arruinado. Es la única autoridad, es el único alimento, es la única amonestación. Es interesante cómo en la Biblia dice claramente que la Biblia nos marca lo que está bien y lo que está mal. Aquí mismo en Romanos capítulo 10 habla sobre, en el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es interesante que no puede haber otra forma donde puede existir la amonestación de Dios, el hecho de que quiebre el corazón. Cuando dice que la palabra es como espada que entra en nuestro corazón y que discierne, es el concepto que cuando yo leo la palabra de Dios y entiendo que estoy quebrando alguno de sus principios, tengo que sentir un profundo dolor, porque es Dios amonestándome, llamándome la atención sobre algo que no es correcto. Pero es interesante de que no es solamente para dejarme herido y tirado a sabiendas de que estoy desobedeciéndole, porque nunca Dios nos va a mostrar el error sin mostrarnos la solución, porque Él sigue siendo el Dios de toda gracia, el Dios de toda misericordia. Pero es la única amonestación, la única amonestación. Es interesante que no solamente es la única amonestación, sino también es la única advertencia. ¿Vieron cuántos choques que hay cuando no se respetan los semáforos? En 1 Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la Escritura, aquí que pongo en Sión una principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es una advertencia única. Si yo creo en el Señor y obedezco al Señor, yo no tengo vergüenza. ¿Delante de quién? Aquí está la cosa. Delante de Dios. Porque la Biblia habla que algunos al llegar a la presencia de Dios huirán de él avergonzados. Y acá me dice que obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo la salvación de Dios y caminando las huellas que el Señor dejó preparado para que yo caminase, no voy a tener vergüenza delante de Él. Pero nosotros transformamos la vergüenza delante de los hombres como algo mucho más grande de sentir vergüenza delante de Dios. Ese pasaje a mí me sacude para que delante de Él huyamos avergonzados. Avergonzados. Sé que estoy quebrando un designio de Dios. Les contaba el otro día en el aula que tomen una hoja y escriban ¿qué harías si este fue el último día de tu vida? Que Dios te da la oportunidad y te dice, estas van a ser tus últimas 24 horas. Y entonces empezá a escribir. ¿Qué harías? Seguramente habrá personas que vas a querer decirle que le amás. Personas que le vas a querer decirle, sigan así. Quizá algunas personas que no le hablás ni las respetás, le tenés que pedir perdón. Quizá tenés que rehacer y tirar cosas que no puede ser que el Señor venga y encuentre esas cosas que están en tu casa. Tantas cosas harías, supongo, si te dirían, este es el último día en tu vida.
Y después te hago una pregunta. ¿Quién te dice que hoy no es el último día de tu vida? ¿Quién te dice? Querido, anda a cumplir con esa listita, porque quizá mañana el Señor te lleva. Y debo vivir cada día como pensando, ese es el día que el Señor me lleva. Doy gracias a Dios por personas que en el último momento de su vida demostraron que tenían una comunión enorme con Dios. Pero qué hermoso que es tener esa paz que la persona vivía pensando, quizás hoy estoy con Cristo. Con Cristo. No quiero dar ejemplo porque si no, no puedo seguir. Pero sí entender, Señor, ¿cómo voy a querer tener vergüenza cuando me habías dicho lo que tenía que cambiar? Me habías dicho cómo tenías que hablar. Me habías dicho cómo tenías que perdonar, cómo tenías que consolar, cómo tenías que exhortar, porque me habías dicho que era como tú, Señor, lo hacías. Y yo me vengo a presentar delante de ti sin haberlo hecho o haberlo hecho parcialmente. Es el concepto que es una advertencia única, la palabra de Dios, la autoridad de Dios. Es la autoridad única, el alimento único, la amonestación única, la advertencia única. Vamos a uno hermoso, que es el amparo único. Amparo único. Job, en el momento de prueba, dice, he aquí estas cosas en Job 26:14. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Es interesante que me gusta este principio. Job en el momento de la prueba dice, qué hermoso que es, qué leve y hermoso que es el susurro de Dios. El susurro de Dios. Pero dice la Biblia que cuando yo no escucho el susurro, se desata la tormenta y esa no la vas a poder comprender. No la vas a poder comprender. Job estaba rodeado de personas, pero sí que hermoso que en todos momentos habla. De oídas te había oído, dijo al final, pero ahora mis ojos te ven. Oyó la palabra, obedeció la palabra, fue fiel a la palabra hasta el final. Es el concepto que me puedo amparar, refugiar en la palabra de Dios. Refugiar en la palabra de Dios. ¿Cuántos hombres están tan llenos de la palabra de Dios que ante cualquier circunstancia de la vida un versículo fluye? Creo que en la actualidad quizás fluyen más los himnos o lo que canto que la palabra de Dios. Y recuerdo cosas increíbles. Por ejemplo, siempre me acuerdo, estábamos con mi esposa de viaje y nos llamaron que mi viejo había tenido un infarto y que el Señor lo estaba por llevar porque no descansaba, no dormía y todo eso. Bueno, habíamos recién llegado a ese lugar y al otro día tuvimos que volar muchas horas. Supuestamente yo llegaba para el velatorio de mi papá, pero todavía estaba en terapia intensiva. Entonces me permitieron ir. Y antes de entrar los médicos me dijeron, no logramos que su padre, después del infarto enorme que tuvo, descanse. No duerme, no podemos hacerlo dormir. Entonces entro y ahí estaba papá todo entubado, un lío bárbaro.
Y le digo, viejo, ¿qué te pasa que no dormís? Y dice, no me dejan tener la Biblia. Pero por eso no dormís. Yo no me voy a dormir. Porque si el Señor me lleva, quiero tener la Biblia. Entonces salí y le dije, miren, yo sé que puede ser que no sea muy en terapia intensiva la Biblia, aunque sea coloquémoslo en una Biblia, en una bolsita, cerrémoslo, pasémosle alcohol, pero mi viejo no va a dormir si no tiene la Biblia en la mano. Dicho y hecho. La Biblia en la mano, el viejo durmió y lo tuvimos unos cuantos años más. Tiempo después se enfermó de Parkinson, lo tuvimos acá en el centro médico, el Señor lo llevó. Y un día pidió el teclado, porque él era músico. Es músico, estará tocando con David. Y entonces en el teclado y con el Parkinson tocó Sublime Gracia. Y cuando terminó de tocar Sublime Gracia dijo, ya está, se acostó. Y en unas horas ya estaba con el Señor. Es que la palabra de Dios es un amparo. Un amparo. Mi suegro también fue un ejemplo. Él había tenido múltiples ACV, entonces había veces que no conocía. Bueno, que no nos conozca a los yernos está bien, pero ni a las hijas a veces. Pero es interesante que los cuidaban y algunas personas nos ayudaban a cuidar y algunas personas los desafiaban. Don José, usted dice un versículo y yo digo otro. Y hubo un misionero que dice a los 60 y pico yo paré. Y don José no paró hasta los 137. Estaba lleno de la palabra de Dios. Ahora te puedo asegurar que a los 65 años te digo, evidentemente don José lo memorizó antes, porque no te imaginas lo que me cuesta memorizar a los 65 años. Por eso la Biblia dice que la palabra es la palabra, con que limpiará el joven su camino, como hará la palabra, memorizarla. ¿Por qué en los clubes bíblicos tenemos la tarjeta de memorizar? Porque ahora es el momento de memorizar, para que cuando seas mayor la palabra fluya, porque es el único amparo. El próximo punto no es el único amparo, sino es la única forma de andar, de caminar. En Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es la palabra de Dios aquello que lleva mis pies, aquello que me hace andar. Es el combustible de mi vida, el combustible de mi vida. La palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? No hay forma si no tengo la palabra de Dios. Es mi forma de andar. Y es muy interesante ver cómo Dios utiliza diferentes aspectos, pero sí les puedo asegurar que en más de una oportunidad yo veo de personas que luchan para poder que otros tengan la palabra de Dios. Y a modo de distracción y antes de terminar, les voy a leer un pedacito de un libro de un misionero argentino que estuvo en Medio Oriente. El capítulo se dice Biblias con jamón. ¿Cómo llevo las Biblias si no tengo jamón? Ya era tarde para hacerme esa pregunta. Había aceptado llevar de una ciudad a otra del país un bolso con 30 Biblias en árabe. Normalmente para introducir una Biblia en el país lo hacíamos a través de la frontera. En algunas oportunidades nos aprovechábamos poniéndola en un bolso y arriba colocábamos unos gramos de jamón. Cuando la policía de la frontera preguntaba qué había en el bolso, con cara de abrilo, si sos guapo, le decíamos jamón de cerdo.
Y como ningún musulmán que se precie tocaría un bolso lleno de jamón de cerdo, se apartaba sin problemas. Para los musulmanes introducir jamón es pecado, pero no es delito. Introducir Biblias es pecado y es delito. Para nosotros, introducir Biblias con jamón es una combinación perfecta que alimenta el espíritu y el cuerpo. Pero esta vez se me había ido la mano. Había decidido llevar 30 Biblias. ¿Cómo hacerlo? Cuenta la historia, cómo hizo. Pero es interesante ese concepto de que yo no puedo, tengo que cumplir la misión. Tengo que llevar la palabra de Dios. Y acá cuenta, y es muy cómico en algunos capítulos de este libro por el hecho de que realmente, como hizo, y como estaban en Ramadán, había 6 controles policiales y solamente en 2 horas, el Ramadán tiene que hacer ayuno durante todo el día, solo en 2 horas tiene que comprar o alimentarse. Entonces, como esa ciudad que tenía que llevar, quedaba a 120 kilómetros, decidió llevarlo en ese horario diciendo, las mayorías deben estar comiendo porque después tienen que hacer 24 horas de ayuno. Entonces, gracias a Dios, 5 de los puestos estaban cerrados porque los tipos estaban manchando. Y en el último, lo pararon. Le preguntaron qué tenía y dijo, puro jamón de cerdo. Había puesto solo medio kilo desparramado. Y dice que con cara de estoy en el mes más santo, dio 2 pasos para atrás y dijo, pase, siga de largo. Y dice, qué hermoso mes pasé. Los creyentes con su Biblia y yo con un sándwich de jamón todos los días. Pude alimentarme durante Ramadán. Pero ¿saben una cosa? Lo que hacen los creyentes por dar la palabra de Dios, entregar la palabra de Dios. Es increíble todas las historias que podemos sacar. Y me acuerdo de hombres distinguidos por la palabra de Dios. Los tuvimos acá en el Instituto Bíblico. Personas que eran distinguidas porque se distinguía Dios en su vida. Y al distinguirse Dios en su vida, se distinguía la palabra de Dios. No puede haber otra forma, porque es la única forma donde el creyente cumple como creyente, el misionero cumple con su misión y el evangelio es predicado. También es la única ancla. Y aquí quiero hablar de este concepto. Ayer salimos a pasear en barco con Matos. No iría en un barco con Matos porque ya bastante fuimos en Palabra de Vida era tan humilde en un tiempo que Matos y yo cantábamos el conjunto de Palabra de Vida. Y tuvimos que cruzar la cordillera en un Ford Falcon con Norberto Jiménez, que era el único que cantaba. Nosotros pero lo hacíamos sufrir a Norberto, ¿no es cierto, Mato? Y estábamos cruzando a Chile con un Ford Falcon que decía Ciudad de Palpalá. Era el Falcon que usaba el rey Usías. Adelante habían ido las mujeres, las chicas que cantaban en el otro, y éramos nosotros 5, con Alejandro Colombo y David Mulqui, que íbamos en ese bendito Falcon. Y saben una cosa, qué hermoso que era la comunión que teníamos con los hermanos. Pero ayer nos mostraba en la tormenta Pablo la autoridad que tenía por tener la voz de Dios. Pablo no era que decía lo que pensaba él. Busquen en la Biblia cuántas veces aparece vino palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios dijo. Busquen todo eso y vas a tener una lista enorme de cómo Dios decide hablar con el hombre. Cuando en Génesis aparece que Dios decide crear,
no es crear y abandonar. Si lo próximo que haces lo estás llamando. Adán, ¿dónde estás? Dios nos creó para que nos comuniquemos con Él, para que hablemos con Él, para que vivamos la vida que nos conviene vivir, obedeciendo su palabra. Es el ancla de la fe. Ahí estoy firme cuando estoy con la palabra de Dios. ¿Cómo puedo estar en un mundo que se predica el Evangelio sin Biblia? Es discusión del hombre con el hombre cuando nosotros le tenemos que decir al mundo, mirá lo que dice Dios. Dios dice esto, no es lo que la iglesia dice, que palabra de vida dice, que yo digo, Dios dice. Y tengo que enfrentar al pecador con Dios, no al pecador con instituciones o con personas. Es lo único que transforma, la salvación viene de Dios. La palabra es de Dios, el Espíritu es de Dios y la obra es de Dios. Pero haciéndolo nosotros después terminamos de apropiándonos de personas, de circunstancias, porque no tenemos el concepto correcto de lo que es la palabra de Dios. Había dicho Spurgeon, no utilizar la Biblia para predicar, entonces vete a tu casa hasta que decidas hacerlo. Sin Biblia no podés predicar el Evangelio. Porque sos vos el que hablas y no Dios el que habla. Cuando yo leo la Biblia, me estoy enfrentando con el Dios del universo. Y es interesante que en el capítulo anterior, en Romanos, va a hacer preguntas. Y preguntas que se responde, el creyente tiene todo, porque en el capítulo 8, versículo 31 dice, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el versículo 3, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? En el versículo 34, ¿quién es el que condenará? En el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o desnudez, peligro, todo eso. ¿Quién? La respuesta es retórica. Nadie que está cumpliendo con la palabra de Dios. Dios, en su bendita bondad, nos dio su palabra y nosotros somos portadores de la palabra de Dios. Nosotros somos el que le damos el tesoro a todas las personas necesitadas, que es toda la humanidad. Pero no solamente le damos a ellos, sino que recibo yo todos los días para poder dar. Es la bendita comunión entre Dios y mi persona. Es que la Biblia es la única autoridad de Dios. Yo creo que en la actualidad queremos influenciar con la vida cristiana. Un hombre de Dios dijo, las buenas obras te pueden salvar de la cárcel, pero la sangre de Jesucristo te va a sacar del infierno. No sos salvo por las buenas obras. Puede ser que haciendo buenas obras crees que puedas tener una vida prolija, pero no te libra del infierno. Te libra de la cárcel. Pero lo único que te libra del infierno es la sangre de Jesucristo. Es Cristo resurrecto. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Porque la palabra lo dice. En los versículos que leíamos de Romanos capítulo 10, pregunta cómo irán. ¿Quién predicará? ¿Quién invocará? ¿Quién ha creído? Yo creo que en la actualidad promovemos muchas cosas, menos
la única que da respuesta eterna. La única. ¿Cómo irán? ¿Cómo irán? Voy a cambiar un poquito las palabras, pero porque está escrito de otra manera que sería muy, muy duro. Dice, yo no sé si ese creyente está vivo, no sé si ese creyente está muerto, lo único que sé es que es un sonámbulo. Es un sonámbulo. Camina sin saber lo que hace. ¿Saben? En el mundo de las comunicaciones, el creyente decidió dejar de comunicarse. La voz de Dios termina cuando se cierra una Biblia. La posibilidad de vivir en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se cierra y es imposible con la Biblia cerrada. Al mundo no vamos a poder alcanzarlo si le predicamos una salvación de instituciones y no la salvación que la Biblia habla, que es solamente Cristo, solamente Cristo, solamente en Él. Esa es la hora que de una vez por todas creyentes se den cuenta que no pueden servir a dos señores sirviendo y postergando la comunicación con Dios, porque es más importante la comunicación con ese bendito celular que tenés en el bolsillo. Es el momento de que de una vez por todas entendamos y digamos, sí, Señor, yo creo que tus designios son los mejores, lo mejor que me puede pasar en mi vida. Me va a marcar con quién estoy y con quién no debo estar, lo que debo escuchar y lo que no debo escuchar. Voy a saber dónde es el camino, dónde están las huellas cuando abra la Biblia, la palabra de Dios, y que me derrita entendiendo de que si quizás hoy es el último día que Dios me dio para vivir. La Biblia, la palabra de Dios. El musulmán tiene que tomar la Biblia, apoyarla en el corazón, besarla, ponerla sobre la frente, la mente, levantarla y mirar y decir, Alá, Alá, Alá. Y yo la tengo ahí y paso de largo. No tiemblo ante el hecho de que el Dios Todopoderoso tiene acá la voluntad para mi vida. Tiene acá el mensaje para los perdidos. Salmo 91 lo veíamos con el Gea el otro día. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es hermoso ese versículo. ¿Cuántos días en la vida nos sentimos frágiles, que necesitamos sumergirnos en el abrigo del Altísimo? Pero después el salmista dice, diste el paso, ahora, ¿sabés qué te va a suceder? Vas a morar bajo la sombra del Omnipotente. Se desarma todo el problema y yo sigo acurrucado al abrigo del Altísimo para poder vivir bajo la sombra del Omnipotente. Cantábamos llevando la palabra así, no por fuerza y por poder, con victoria siempre sí, por el gran poder del Rey. Y decíamos, conquistemos con valor. Vamos, hagámoslo, frente a frente, cara a cara, hablando a los pecadores. No sugiriendo el Evangelio, predicando el Evangelio. Sabiendo que si la Biblia me dice esto no te conviene, no lo voy a hacer. Porque es lo único. Es lo único. Y quiero decirte
que sí es una verdad, que la historia o el techo de mi vida va a marcar mi relación con Dios. Pero ¿sabe una cosa? Que la historia de la relación con Dios va a estar marcada con tu relación con la Biblia. Porque yo creo que hay muchas personas que hablan de una relación con Dios y a sabiendas de eso no cumplen con lo que la Biblia dice, ni buscan lo que Dios dice. La obra misionera y la palabra de Dios. Bueno, es la obra misionera. Donde va el misionero va la palabra. Donde va el creyente a cada lugar va la palabra. Porque es lo único que va a marcar mi vida. Y te puedo asegurar que instituciones, iglesias, cierran en la medida que cerraron el libro de Dios. Es lo único. Me acuerdo los estudios con hombres de Dios como el doctor Riley, el doctor Pentecost, los estudios que tuvimos durante todos estos años, y vamos a seguir teniendo con José. Me acuerdo de que Jack Wilson, yo estaba a cargo del Pichitraful, mi señora y yo y un equipo, ¿no? Estaba Ricardo, otro. Y nos visitaba Jack Wilson. Claro, queríamos mostrarle todo el Parque Nacional Nahuel Huapi a Jack Wilson. Entonces la camioneta lo llevábamos a ver los paisajes hermosos. Y él tenía el capuchón de la lapicera Big roja acá, leyendo la Biblia y marcando. Y cada tanto le decíamos, mira Jack, miraba y dice, qué grande, digo. Y seguía. Fue el tiempo que, sinceramente, nos equivocamos de plan. ¿Y ustedes vieron hoy cuando empezaron la Biblia de Jack? Toda marcada en rojo. Y así estaba todo el tiempo. Los alumnos del Instituto Bíblico vieron la Biblia de Sofía Müller, todas las páginas marcadas. Es la única forma. Por eso, tomate la temperatura. Fíjate cuál es la relación. No solamente cómo está la relación con el Dios de la palabra, porque tengo que fijarme cómo está mi relación con la palabra de Dios. No hay otra forma. Vamos a orar y terminamos. Amado Dios, gracias te damos porque no nos libraste al azar sobre una tierra tan convulsionada y compleja. Señor, leímos cómo algunos mártires murieron por llevar tu palabra, por vivir como tú querías. Señor, ¿cómo identificaban a los discípulos porque veían que habían caminado contigo por cumplir la palabra? Gracias, Señor, porque la tenemos. Gracias, Señor, por aquellos que hasta fueron martirizados por tener la Biblia en español, nosotros en la mano. Señor, costó tanto, que podamos tener esta bendita Biblia en nuestras manos. Vidas, sacrificios, dolores. Y a veces, Señor, nosotros no le damos el valor que se merece. Que coloquemos metas en nuestra vida y digamos, jamás, Señor, voy a apartarme de tu palabra, porque de esa manera me aparto de ti. Gracias, Señor, por tener la hora silenciosa. Gracias por poder comunicarnos contigo cada día. Gracias porque de esta manera nunca estás lejos nuestro. Te amamos, Señor, porque nos amaste primero. En el nombre de Jesús. Amén.